Venimos a una reunión más de tantas que se han hecho sobre este tema, o lo que podríamos llamar la configuración de un pacto va a tener fuerza vinculante, como dicen los abogados. Es decir, se va a transformar, si no sirve para nada, en ley, en norma, en institución. Lo demás es discurso. Si esto no es un proceso, que por tanto no puede ser una reunión, sino un proceso para transformar la ley, incluida la del presupuesto, crear y reformar instituciones, yo considero que estamos perdiendo el tiempo. Y eso es lo primero que tendríamos que ver, y fundamentalmente para estudiar cuál es el papel de la ciudad de Bogotá en un pacto agrario, al que me referiré al final. Pero primero lo primero, ¿esta es una reunión para sacar por televisión o es un proceso de pacto que termina en cambios de leyes y de instituciones? Esa respuesta pues obviamente la esperaremos de ustedes, pero si es lo segundo, si esto es un pacto para cambiar de verdad instituciones, entonces viene un segundo interrogante. El pacto que se propone es un pacto de Chicoral II, o el pacto que se propone es alrededor de volver a tener una política pública alrededor del campesino. Son dos cosas diferentes, y aquí un dirigente campesino lo dijo y yo quiero subrayarlo. Carlos Lleras Restrepo fue el último presidente en construir una política pública alrededor del campesino. Independientemente de si fue buena o mala, desde entonces no hay un solo gobierno que haya construido política pública alrededor del campesinado. El pacto de Chicoral fue precisamente el pacto hecho en 1974 para que no se volviera a hacer política pública alrededor del campesino. Se hizo alrededor del empresario agrario y después terminamos fue alrededor del narcoterrateniente, que se tomó el Congreso de la República y por tanto hizo la ley. Luego, entonces tenemos que mirar qué es este pacto. Si este posible pacto es para relegitimar la ley hecha por el narcotráfico en el campo, o para definitivamente pasar la página de la historia del narco en el campo y volver a reconstruir, pero en el siglo XXI, una política seria alrededor del campesinado y la producción de alimentos en el país. Y esa claridad la tenemos que tener, porque ¿en qué nos vamos a meter? Obviamente la posición nuestra, la alcaldía de Bogotá, Bogotá Humana, no es relegitimar el poder narcotraficante en el campo, que hoy lo tiene. No es esa. Si la invitación del gobierno nacional es a construir una política pública alrededor del campesino y de la producción de alimentos, pues nosotros queremos ayudar, pero necesitamos esa claridad, porque es que la palabra agro esconde muchas cosas, y la palabra desarrollo rural también. ¿De qué desarrollo rural hablamos? Iría a un tercer interrogante, porque si de lo que vamos a hablar es de construir por primera vez desde 1970 una política alrededor
del fortalecimiento del campesino y la campesina como ciudadano y ciudadana, y por tanto de la producción de alimentos en Colombia y su industrialización, entonces el tercer interrogante es: ¿qué modelo económico va a salir de aquí? No me refiero de aquí como lugar físico, sino de aquí como lugar de discusión. Porque indudablemente, y el gobierno nacional tendría que aceptarlo, habría una reformulación del modelo económico. Y lo quiero expresar en términos, digamos, sucintos, porque obviamente no se trata aquí de... La tierra fértil no se estira, o difícilmente se estira. La tierra fértil es tierra y agua. ¿Quién la va a usar? Esa es la pregunta de un modelo económico. ¿Quién la va a usar? ¿Los mineros? ¿La gran minería? ¿Los narcos? Los narcos tienen 12 millones de las 15 millones de hectáreas fértiles de Colombia. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Le quitamos la tierra? O más bien, ¿le recuperamos la tierra? El gobierno nacional pone el ejército de Colombia a disposición de recuperar la tierra que se apropió y usurpó el narcotráfico para ponerlo como base e insumo fundamental en la producción de alimentos de Colombia para campesinos y empresarios. Eso es un cambio de modelo, porque lo que hoy tenemos en el campo es planicies que son instrumentos del lavado de activos y grandes empresas mineras usando el agua para su propio proceso de extracción. La tierra no es para la producción de alimentos. Incluso agregaría un interrogante en esta tercera parte. Los campesinos están para ubicarlos en los páramos, en la selva que se rompe y en la frontera agraria que se expande, como han hecho desde 1900, creo que 1900. O los campesinos se ubican en las tierras fértiles dentro de la frontera agraria. Y entonces el empresariado con su empuje y su capital puede ayudar a recuperar las tierras que no son las fértiles. O en otras palabras, ¿qué ubicamos en el Bichada, el campesinado o el empresariado? ¿Y qué ubicamos en el Piedemonte Llanero, el campesinado o el empresariado? ¿Qué ubicamos en el Magdalena Medio, el narcoterrateniente o el campesino? Incluido San Alberto, ministro. Son preguntas que tenemos que hacer si vamos de cara a un pacto. O este es un pacto para que el campesino siga como durante un siglo rompiendo la selva en los bordes, empobreciéndose cada vez más mientras las tierras fértiles quedan en manos de grandes capitales y narcos. Creo que es una pregunta pertinente para hablar de un pacto. Y de ahí surgiría otra pregunta. Obviamente, nosotros si quisiéramos que la tierra fértil sea para producir alimentos y sea de campesinos y campesinas, incluso de empresarios productores de alimentos. Pero en este campo, la producción de alimentos, y ahora voy a hablar un poco de Bogotá, que me corresponde, la producción de alimentos. ¿Dónde se consume más alimentos en Colombia? Pues en Bogotá, por obvias razones, por el volumen de población. Somos el principal mercado de consumo de alimentos. La mayor parte sigue siendo alimentos que entran por Corabastos. Pero cada vez pierde terreno y cada vez gana más la superficie comercial. Cada vez la superficie comercial se porta más como un banco.
y cada vez la superficie comercial vende más en porcentaje productos importados. Ese esquema de abastecimiento alimentario sirve para promocionar la producción de alimentos en Colombia, ¿o hay que cambiarlo? Haría unas preguntas, digamos, concretas alrededor de lo que podríamos nosotros proponer en un pacto, hacer en un pacto alrededor del agro en Colombia. Bogotá maneja 12, 13, 15 billones de pesos al año que deposita en bancos. El 100% de los bancos donde se deposita el dinero público de Bogotá son privados. Bogotá tiene el 50% del mercado financiero de Colombia. Ese dinero se va en la política de crédito de los bancos, apalanca la política de crédito de los bancos. ¿Puede el ministro de Agricultura, si me escuchara un momentico, puede el ministro de Agricultura aceptar que parte, un porcentaje de los recursos presupuestales de Bogotá se depositen en el Banco Agrario? Mire lo que estoy diciendo, que nosotros ponemos plata en el Banco Agrario. La respuesta que hemos recibido durante estos 2 años es no. No estoy hablando que regalamos la plata, estamos hablando de que colocamos la plata en un porcentaje importante. ¿Puede en contraprestación el Banco Agrario apalancar por tanto más crédito agrario en Colombia? ¿Puede ayudarnos a democratizar crédito en la economía popular, en la industria agroalimentaria en Bogotá? ¿O el Banco Agrario no va a competir en las colocaciones de dinero con la banca privada en la ciudad de Bogotá? Porque si es lo segundo, pues la plata va para otro lado, obviamente. Pero si es lo primero y a ustedes se les ocurre competir por el dinero público en la ciudad de Bogotá, el dinero público y privado en la ciudad de Bogotá, y perderle el miedo a los propietarios de banco de Colombia, pues parte de ese dinero se vuelve crédito, apalanca crédito en el mundo rural colombiano. Y es una forma de articular los procesos productivos urbanos y comerciales urbanos pujantes a el campo, que necesita capital para poder desarrollar, y capital tanto en el campesinado como en el empresariado. O si no, ¿de dónde van a sacar la plata? Del presupuesto nacional. ¿O van a mantener un banco agrario paria dentro del sistema financiero colombiano, con lo cual, si el banco agrario es paria, pues son parias también los sujetos de crédito del banco agrario? Entonces nosotros les hacemos una propuesta concreta dentro de un pacto nacional. Podemos ayudar a depositar, a que parte de los depósitos de la ciudad de Bogotá en el sistema financiero se pongan en el único banco que tenemos en el agro, que es el Banco Agrario, con el fin de que ustedes puedan apalancar crédito rural. Haría una segunda sugerencia sobre la base de la experiencia que tenemos en la ciudad de Bogotá de 2 años. Podemos equivocarnos porque 2 años no es nada, decía el presidente Uribe. El abastecimiento de alimentos. Mire, Carlos Lleras Restrepo, Incora, que después se transformó en algo del DRI, IDEMA, compras estatales de alimentos, ventas estatales de alimentos en pueblos y barrios con problemas de seguridad alimentaria, IDEMA, DRI, solo por hablar, Caja Agraria, que ya no existe, solo por hablar de algunas instituciones. ¿Cuál es el listado de las instituciones
que creó el Estado de Colombia en el siglo XX que han desaparecido. Es una lista larguísima. Yo cada vez que llegaba al Congreso, eso liquiden y liquiden. ¿Cómo se reconstruye la institucionalidad en el sector agrario ahora, después de que la desmantelaron? No sería conveniente hoy, y tendría que ser un diálogo con Corabastos, obviamente, no sería conveniente hoy que pudiéramos de nuevo tener un sistema de compras de cosechas para el campesinado y para el empresariado, incluso con precios de sustentación, que significa subsidio a la producción de alimentos en Colombia. Porque aquí hay una discusión y no me quiero alargar, porque tengo esa mala costumbre, Alan. El TLC. Hace poquito el señor Suárez, candidato a la alcaldía de Bogotá, develó algo que se me había olvidado, un viejo debate al interior del Polo, cuando yo estaba allí, cuando estaba tramitándose el TLC en el Congreso de la República. La posición nuestra obviamente era, y fue, y así se hizo, votar en contra. Aquí no vengo yo a abrazarme con el campesino de Ruana y decirle, no, es que el TLC es malo, pero votaron a favor en el Congreso de la República. No, nosotros votamos en contra. Pero sabiendo que éramos una minoría, se propuso una discusión, que si se aprobaba el TLC, se presionara por la construcción de un fondo de compensación a la producción de alimentos en Colombia con financiación nacional y también de los Estados Unidos. Eso se transformó en el Congreso de Colombia en una ley que se llamó, no me acuerdo el nombre de la ley, pero eso le llamaron, fue agroingreso seguro, y entonces el subsidio que iba para la producción de papa terminó en yates en Santa Marta. Y no vamos a repetir esa historia. Pero no significa que sea negativo tener una política de subsidio a la producción de alimentos. Y vamos a poner un ejemplo, el señor ganadero, que me dice la Forí, la mayoría son pequeños ganaderos. No, el gran ganadero, el que tiene 40.000 vacas. Ese gran ganadero es un ganadero, es un lavador de activos. Pues puede que haya de ambas cosas. No vamos a entrar aquí a determinar porcentajes, habrá de todo. Pero habrá quien es un ganadero realmente, que está usando extensivamente la tierra, en ganaderías que llaman extensivas. Si nosotros subsidiamos la producción de alimentos, ¿no tendríamos que subsidiar la producción de carne, que es un alimento por excelencia? Y si subsidiamos la producción de carne, ¿no podríamos utilizar el subsidio a la producción de carne para garantizar una ganadería, ¿cómo le llaman?, estabulada? Y por tanto, ¿cómo es? Sí, intensiva, es decir, por tanto hacer que la producción de carne libere la tierra, y al liberar la tierra pueda ser el objeto de un pacto nacional agrario, porque la tierra liberada sería para producir otros alimentos. El subsidio a la producción de alimentos puede ser parte de esta política agraria en un pacto nacional. Porque si los Estados Unidos subsidian alimentos, y esa era la discusión allá en esa reunión que hablaba ahora Jorge Robledo, si los Estados Unidos subsidian alimentos, pues nosotros podemos tener dos posiciones. Una, pues no, deroguemos el TLC. O dos, si vamos a mantener el TLC con los Estados Unidos, entonces hagamos lo mismo para que se pueda competir. Si ellos subsidian alimentos, nosotros tenemos que subsidiar alimentos. Y eso se llama plata y eso se llama presupuesto.
Y eso no son 100.000 millones de pesos, esos son billones de pesos de subsidio a la producción de alimentos en Colombia, y significa entonces un plan Marshall en el agro colombiano, y significa entonces un cambio de modelo económico en el país. Bogotá puede ayudar en eso. Nosotros podemos construir empresas de abastecimiento de alimentos que traten de traer los productos del lugar de la producción hasta la venta, en el barrio. Yo me sueño haciendo eso. A Corabastos no le debe gustar mucho la idea, pero yo me sueño haciendo eso. Podríamos hacerlo de tal manera que la ciudad de Bogotá fuera una palanca, no solamente financiera, como lo dije antes, sino de abastecimiento empresarial y de consumo para la producción de alimentos en Colombia. Si estas interrogantes tienen respuestas afirmativas por parte del gobierno nacional, pues indudablemente la ciudad de Bogotá puede ser determinante y activa en la construcción de un pacto nacional agrario en Colombia. Si no, pues estamos en más de lo mismo, digamos, y simplemente evitando una deuda histórica, como decía Julio Roberto. Pero la deuda histórica es no ser capaces de derogar el Pacto de Chicoral de 1974, que creo yo condenó al país a la guerra y a la violencia que hemos vivido. Gracias, señor ministro y Lucho.